La verdad que es muy difícil para mí en este momento poder expresar lo que realmente significa para nosotros, y digo nosotros porque cuando hablamos de un proyecto, no existe proyecto sin un equipo que lo sostenga, un equipo que ponga el cuerpo, que ponga las energías, que renuncie a mucho de lo que tiene que ver con lo profesional, lo personal, lo económico. Y este es el caso del proyecto de la carrera de operador en psicología social en contexto de encierro. A mí me tocó estar sola porque ya tenía previsto asistir al congreso, justamente por la participación que tenía para la mesa de cierre, pero creo que lo menos que podía hacer es invitar a Susana que me acompañe, que forma parte del equipo, y nombrar a las personas que fueron de alguna manera quienes hicieron posible que este proyecto se pusiera en marcha y que hoy recibiera la emoción y el honor de ser premiados justamente en un ámbito donde se hace mucho, donde se pone el cuerpo desde distintos lugares y que pueda ser reconocido entre tantos proyectos en el país. Para empezar a nombrarlos, voy a contarles cómo surge el proyecto y allí van a ir haciéndose presentes todos los compañeros integrantes del proyecto. Nosotros nacimos en el año 2011 como Escuela Formadora de Operadores en Psicología Social. Es una institución de formación de nivel terciario superior con título oficial. Nacimos por necesidad y solicitud de un grupo de ciudadanos de la ciudad de Resistencia. Éramos primeramente un centro de formación de profesionales y después se hizo el trámite para convertirnos en escuela. Dentro del equipo de docentes está Viviana Ortellado, quien es una colega que tiene hoy 18, 19 años de experiencia en contexto de encierro, trabajando como docente de psicología y además haciendo intervenciones dentro del ámbito de la psicología social. En el mes de mayo del año pasado me cuenta ella como una de las anécdotas, porque usábamos como un espacio de supervisión de su trabajo en contexto de encierro en nuestras reuniones, que los internos de Alcaidía, que es del Servicio Penitenciario Provincial de la ciudad de Resistencia, le habían dicho: nosotros queremos ser lo que vos sos, porque hacemos muchos cursos, nos dan muchas formaciones, pero en definitiva no sabemos cómo trabajar con nuestros compañeros, cómo trabajar con nuestra familia. Cuando escucho eso realmente me emocionó mucho que personas que están en situación de privación de la libertad tengan esas ganas, ese compromiso de querer hacer algo con el resto que nos rodea, algo con la realidad que les toca vivir. Entonces le digo: ¿por qué no vivir? Me dice: pero vos crees, es una carrera muy cuestionada, mucho más llevarla a un espacio donde es tan difícil estar y mucho más permanecer. Comenzamos todos los trámites, así fue que lo primero que hicimos fue acudir a la Dirección de Educación Privada, porque es de donde dependemos, porque somos una institución privada, nosotros no somos institución estatal. Planteamos este proyecto, nos acercamos a la Dirección de Contexto de Encierro, nos acompañaron, lo hicimos saber al gobernador, al ministro, a los subsecretarios de lo que queríamos hacer. Desde el gobierno provincial nos dijeron: sí, ahora tienen que ver la forma de entrar al contexto, de hablar con las autoridades penitenciarias, porque son ellos quienes deben abrir las puertas. Nos acercamos, planteamos, presentamos el proyecto, tuvimos que presentar un dispositivo de formación para que ellos supieran de qué se trataba, tuvimos que presentar el equipo que formaría parte de docentes, y ahí se presentó otro gran desafío, porque los operadores nos formamos para intervenir en los campos, pero no nos formamos para ser formadores y mucho menos para trabajar en un contexto donde hay tanto dolor como las cárceles. Entonces era muy difícil encontrar docentes que pudieran asumir este compromiso, que pudieran llevar la teoría, llevar las prácticas, cómo hacer las prácticas, cómo poner en práctica los dispositivos, cómo pensar en una formación donde los espacios son tan limitados, la realidad es tan dura. Empezamos con las entrevistas hasta que dimos con 2 docentes que estaban predispuestos, comenzamos a planear el dispositivo.
y ahí nos damos cuenta de que necesitábamos no solamente los docentes, sino necesitábamos también, y el asesoramiento de Viviana, que era quien conocía de contexto de encierro, la supervisión de alguien que pudiera de alguna manera ir haciendo la mirada externa, porque no es fácil llevar el cuerpo, no es fácil poner energía en estos espacios donde son tantas las limitaciones y son tantas las realidades que nos van modificando día a día y con las que nos encontramos con un desafío a cada minuto que permanecemos allí. Así fue que convocamos a Susana Gacias, que era parte del equipo de docentes, pero por su experiencia en formación de profesionales y en supervisiones a colegas, formó parte del equipo siendo nuestra supervisora institucional para el proyecto principalmente. Comenzamos a andar, surgen los primeros obstáculos donde nos damos cuenta que 2 personas en 2 cárceles, una del Servicio Penitenciario Provincial y otro nacional, era imposible que pudiera seguir adelante porque lógicamente comienzan a chupar, como decimos nosotros habitualmente, el espacio. La cárcel transforma y chupa a cualquiera de las personas que entran allí. Es muy difícil mantener el profesionalismo, es muy difícil mantener el objetivo que nos va condicionando. Así fue que le pedimos a Alejandra y Estela que pudieran dar lugar a otros compañeros para que entraran con la teoría y ellas siguieran con las prácticas profesionalizantes, las tutorías y los grupos operativos. Allí se incorporan Cecilia Orozco y Carolina Geneiro, que después Carolina Geneiro reemplaza a Viviana Ortellado como responsable del equipo. O sea que Viviana pasa a ser vicerrectora de nuestra institución. Al estar trabajando en 2 espacios similares pero muy distintos, porque el Servicio Penitenciario Federal es el modelo real de lo que es una institución totalitaria, es el contexto de encierro más duro que puedan imaginarse en el país. Allí los alumnos no pueden estudiar en grupo, no se les permite trabajar en grupo, entonces teníamos que modificar el dispositivo, partir con la teoría, armar prácticas profesionalizantes, pero las tutorías estar orientadas justamente a que tengan ese espacio de trabajo en grupo. O sea que esta realidad que nosotros estábamos viviéndola tenía que ser modificada por la necesidad del espacio. Totalmente distinta a la realidad en el Servicio Penitenciario Provincial, donde sí los dejan trabajar en grupo, pero no tienen computadoras, no tienen acceso a materiales bibliográficos, o sea que también teníamos que llevar el material bibliográfico. Las condiciones de vida, de hacinamiento que vive la cárcel del Servicio Penitenciario Federal, provincial, es realmente horrendo. Ustedes lo habrán visto en muchos informativos porque se difundió a nivel nacional. También fueron otras de las limitaciones, entonces ahí teníamos que pensar en espacios de tutorías donde realmente pudieran trabajar con la teoría los alumnos. También estas docentes pasaron por esta experiencia de ser chupadas con el dispositivo y así fue que se convocaron a otros docentes. Entra Susana Gacias a dar clase, se convoca a Graciela Sichel para la parte teórica, se suma Pablo Diel, que es otro de los integrantes del equipo, ya se separa el equipo, uno queda para el Servicio Penitenciario Provincial y otro para el Nacional, se suma Juan Dorniacek, se suma Iván Sotelo, se suma Sandra Gutiérrez. Hoy en definitiva estamos incorporando inclusive a un nuevo coordinador porque la estructura profesional de Carolina, ella misma reconoció que estaba en su límite, se corrió de ese lugar, tuvimos que designar a otra persona porque es un espacio muy desgastante. Realmente es un logro, este premio yo creo que es un logro para estos profesionales, estos colegas que han puesto el cuerpo. Yo les puedo asegurar que poner el cuerpo en la cárcel es muy difícil, es muy desgastante y es un desafío día a día. Yo estoy hablando hoy en representación de este equipo, de los que nombré, justamente de Fernando, que se está haciendo cargo, de otras 2 colegas nuevas que están ingresando, pero me gustaría poder darle la palabra a Susana
quien desde su lugar de supervisora les va a poder contar más particularmente cuáles son los sufrimientos que vive el colega, que vive el profesional y que vive la persona al entrar en estos espacios. Yo estoy hablando como responsable de la institución, como dueña de la institución y, en definitiva, como una de las, digamos, de las madres del proyecto, porque con Viviana fuimos las que pusimos el cuerpo, pero también quiero agradecer a mi familia que me acompañó en esto incondicionalmente y dedicarle este premio a todo el equipo y a mi esposo que me acompaña, porque él también es uno de los mentores de este proyecto. El Servicio Penitenciario Provincial antes era policía de la provincia. Es una institución nueva que se separa de la policía y mi esposo es de la policía, o sea que había una razón que me empujaba a que este compromiso estuviera más allá de la profesión, también del conocimiento de lo que sufren los que hoy son personal penitenciario de la institución. Entonces nuestro objetivo era entrar para el servicio penitenciario los internos, pero es un proyecto integral que además forma a familiares de internos dentro de nuestra institución becados para estudiar psicología social, para que su familia también viva esa transformación. Becamos a los que egresan del servicio penitenciario para que sigan estudiando y en este momento estamos comenzando con la carrera para el personal penitenciario, porque consideramos que si todas las patas que están involucradas en este espacio no sufren esta transformación, no viven esta transformación, difícilmente podamos lograr nuestro objetivo, porque no es solamente entregar un título de operador en psicología social, es trabajar y apuntar al cambio social planificado realmente. Muchas gracias. Hola. Yo, para continuar en la línea de lo que les contaba Mabel, voy a tomar tres ejes. Uno, el primero es el de lo personal. Desde lo personal les voy a decir que cuando aparece el proyecto me generó un entusiasmo enorme. Me parece que el desafío era muy grande y lo fue. Desde lo personal significó enfrentar la situación primero de temor que la experiencia supuso. Por primera vez entré a una cárcel, por primera vez percibí esos olores, esa vivencia de las puertas que se cierran cuando uno va avanzando, la experiencia de escuchar algún zapucay que venía desde las celdas, porque mientras se están dictando las clases hay internos que no están participando. Esa experiencia realmente atraviesa el propio cuerpo, y esto que les estoy contando que surgió cuando yo fui a dar clase como docente, me permitió comprender a los colegas cuando yo estaba desde afuera escuchándolos como supervisora. Desde el lugar de supervisora, lo fuerte como equipo para todos nosotros fue, me parece, hubieron dos situaciones fundamentales que hubo que enfrentar desde el comienzo. La primera, enfrentar el prejuicio. Y el prejuicio, y lo digo entre colegas, el prejuicio muchas veces vino de los propios colegas. ¿Cómo podía ser que les íbamos a dar el mismo título que nosotros tenemos a presos? Digámoslo, nosotros hablamos de internos, pero eran presos, personas privadas de su libertad, y subyacía alguna idea de algo habrán hecho, como van a tener el mismo título que nosotros. Y esto ya implicó una posición ideológica que supuso trabajarnos profundamente nosotros, y para eso la primera respuesta fue elaborar un protocolo de intervención. En ese protocolo, nosotros como institución cubrimos absolutamente todo lo que en el momento, hasta ahora, hemos visto como posibilidad. Es decir, que en ese protocolo de intervención decimos cómo acciona el equipo ante las fortuitas probables situaciones que puedan surgir.
¿Por qué decimos esto? Porque aparece un riesgo, y acá estoy hablando como supervisora de la experiencia, y el riesgo es que partamos de la base de que idealicemos a los pobres buenos presos, versus los malos agentes, que los tratan mal, no los dejan agruparse, etc. Entonces, para salir de esa posición dilemática, lo que hicimos es pensarlo desde la dialéctica del amo y el esclavo, pensando que una y otra parte eran absolutamente complementarias y que los unos eran en relación a lo que los otros eran. Entonces, lo que yo hice fue proponerme mirar cuerpos, y en los cuerpos de los agentes penitenciarios también había dolor y sufrimiento. Ellos también estaban privados de su libertad, ellos también estaban presos, aunque volvían a sus casas, y entonces trabajar en esa relación dialéctica de los unos y los otros nos permitió salir de un pensamiento fragmentado y dilemático, que eran los buenos y los malos, y pensar que todos tenían una relación que entre todos se sostenía, y que nuestro lugar como formadores tenía que ver con poder abordar hasta donde la carrera nos permitía los casos o las situaciones que nos iban mostrando los alumnos, y sin idealizar que íbamos a cambiar absolutamente a todos, pero sí apostando, como dijo Mabel, a ese cambio social planificado. Nada más. ¿Contenta la gente del interior? Levanten la mano los de Capital, a ver. Gran Buenos Aires. Interior. Muy bien. Países limítrofes. Ah, mirá vos, muy bien. Para mí es un honor poder moderar en el cierre de esta mesa, que es la mesa final, con personas que han contribuido y han abierto un camino importante en la historia de la psicología social. Para mí es importante estar aquí con ustedes enfrente, poder verlos a la cara y saber que cada uno de ustedes que está sentado en este teatro, estas 793 almas que estamos aquí, estamos escribiendo una página más de la historia de la psicología social, y lo están haciendo ustedes sin nombres propios, sino con su propio nombre, con su propio apellido, con su propia implicancia y con su propio compromiso en cada barrio, en cada escuela, en cada provincia, en cada país, para tratar de ser un agente de cambio, de darle una mano al otro. Muchas veces algunos colegas me preguntan ¿por qué nosotros hacemos este tipo de cosas? ¿Por qué tenemos algunas escuelas en villas y le cobramos 100 pesos a la cuota a la gente o 150? Y nosotros le contestamos que, y le contesto a veces en relación a mí, ¿no? Hablo desde mí. A mí la psicología social me dio mucho. A mí me tocó en su momento hacer 2 carreras. En su momento, cuando no era oficial, que muchos de ustedes lo saben, 4 años, el viejo plan, y luego la oficialización, 3 años más, y después de boludo 1 año de profesorado, ¿no? Normal que sacaron la licenciatura, si no. Y por lo tanto fui conociendo distintos tipos de compañeros, me fui formando. Vieron que uno cuando estudia psicología social sale y se come el mundo. Los que van a egresar este año lo van a ir viviendo. Y la alegría te dura hasta el mes de febrero, ¿sí? Porque en marzo, cuando tenés que ir a buscar laburo, cagaste. Allá está Cito Lema, a decir que pase, por favor.
Hasta febrero. Y cuando salíamos a buscar laburo, lo que uno tiende a hacer de esta institucionalización que nos han metido de chicos es agarrar el diario, ¿no? Y cuando uno agarra el diario se quiere pegar un tiro porque nos piden psicólogos sociales. No sé si se dieron cuenta de eso. Si no se dieron cuenta, les aviso para cagarle el fin de semana. Y nosotros nos habíamos recibido con unos compañeros, estábamos haciendo nuestra pasantía en el Borda, en el servicio 48 de terapia ocupacional, estábamos en la huerta, y con 6 compañeros, de los cuales en el proyecto hoy quedaron 3, decidimos formar una institución. Decidimos formar una institución autogestiva, una ONG, que muchos alumnos de tercer año esto lo saben porque lo están sufriendo hoy en el trabajo de campo, que tienen que salir con trabajo y formar una institución. Muchos de la sede lo saben. Y decidimos empezar a hacer un trabajo de campo que era laburar en los lugares más inhóspitos. Y el primer lugar que fuimos a trabajar fue en La Plata. Y nos fue bien. El segundo lugar que fuimos a trabajar fue un convenio con el movimiento de curas Villero de barrio, con el padre Miguel, que hoy no está con nosotros, está en otro lugar. Y empezamos a trabajar allí en Los Troncos, están los chicos en Los Troncos, levanten la mano. Y nos fue bien, y después hicimos Rojas, ¿está Rojas? Sí. Y después hicimos Zárate, ¿está Zárate? Sí. Hicimos Pacheco. Hicimos Morón. Hicimos San Telmo, Lugano. Me estoy olvidando de sedes, ¿no? Tierra del Fuego. ¿Cuál? Pilar, está Pilar. Quilmes. Chivilcoy. ¿Se fue Chivilcoy? No. Se fue a la mierda Chivilcoy. Cañuelas. Santa Clara, Mar del Plata. Balcarce, que está ahí. Sé que de algunas sedes me voy olvidando. Lo que voy mostrando a muchos de los que están y por ahí no conocen es que fuimos abriendo escuelas, y para nosotros no era abrir escuelas, para nosotros era abrir trabajo, porque me acordaba de mi experiencia propia, que no encontraba laburo. Y cuando yo empecé en el año 2001, y empecé en el 2001 cuando estaba de la Rúa. Y ¿se acuerdan, no? Digo, bueno, estaba de la Rúa. Y estaba en el CISO 48, yo empecé en una beca que daba Ibarra de 200 pesos. Y no tenía laburo realmente. Y con la asociación empezamos a trabajar y a crear trabajo. Porque hoy podemos mostrar y gritar y ver lo que hicimos, y a mí me da mucho orgullo. Pero quiero recordar a todos esos compañeros que hoy me acompañan, y los que por ahí ya no nos acompañan, pero que aportaron en el camino. Porque fue difícil, yo me acuerdo que la calle estaba jodida y estaba mejor estar dentro del hospital que afuera. Porque aunque no lo crean, dentro del hospital había un orden en que sea. Y afuera no lo había, porque al poco tiempo se fue y vinieron 5 presidentes más y las cosas subían y era un quilombo bárbaro, y yo alquilaba. Y era complicado. Y creo que mucho de lo que yo le estoy contando ustedes lo habrán vivido de una u otra manera. Y cuando empezamos a crear el tema de las escuelas con estas cuotas sociales, empezamos a entender que queríamos cambiar el sistema de alguna manera. No hacer la revolución ni ningún tipo de estas cuestiones que a veces se dicen. Cambiar el sistema desde nuestro laburo como agentes de cambio. Desde nuestra institución en aportar un grano de arena. Nosotros no venimos a decir cómo tiene que ser la psicología social. Venimos a aportar nada más. Nosotros no venimos a decirle lo que el otro tiene que hacer o cómo tiene que pensar, sino venimos a debatir y a consensuar. Y si es necesario a disentir, que sentir diferente, pero con respeto hacia el otro. Nosotros no venimos de alguna manera con alguna impronta de desnostar a otros profesionales o a otros colegas nuestros, sino le venimos a decir a los colegas que hoy están en la mesa y a los que no han podido venir porque no han querido por cuestiones, por ahí a veces de ego, de egoísmo, gracias porque hicieron algo por la psicología social, por eso podemos estar nosotros acá. Entonces cuando me preguntaban muchas veces por qué hacemos esto y por qué cobramos de esta manera, nosotros les decíamos que está bueno llegar a todos lados con la psicología social y que todos puedan pagarlo, y que todos puedan cursar, y que todos puedan hacer un cambio, porque esa es la cuestión multiplicadora que nosotros necesitamos. Ese es nuestro motor de cambio.
De alguna manera, esta mesa se trata sobre los atravesamientos de las nuevas culturas. Nosotros queremos dar un granito de arena simplemente, un aporte a una nueva cultura, que es la de dar. Pero no dar desde el asistencialismo, sino enseñar a emprender al otro. El enseñar a emprender al otro nos va a servir a todos, porque vamos a hacer una sociedad más justa, una sociedad inclusiva. Y realmente ahí es cuando el psicólogo social empieza a laburar. No se labura cuando se recibe. Uno cuando se recibe cuelga el diploma y nada más. Sino se labura todos los días, porque se está laburando uno se está laburando con el otro. Eso es ser psicólogo social. Así que les agradezco y quiero abrir esta tercera y esta cuarta y final mesa de cierre que nos acompaña hoy Mabel Roldán de Chaco, Vicente Cito Lema y Alfredo Grande. Y que ustedes... queridos compañeros, puedan disfrutarlo. Son la esencia de la psicología social, ustedes y ellos, y eso es importante. Así que muchas gracias y damos por inicio a esta mesa. Mabel. Bueno, buenas tardes nuevamente. Como les comentaba hoy, yo tenía ya la invitación para participar de la mesa de cierre. No tenía conocimiento del tema de la mesa, pero realmente cuando recibí el tema fue muy coincidente con algo que estábamos iniciando, dando inicio en nuestra institución. Ya el año pasado yo les había comentado, nosotros somos una institución educativa, formamos profesionales y, como decía recién Daniel, queremos aportar a la psicología social desde lo que nosotros consideramos que puede ser útil, y creemos que llevar herramientas a todos los espacios es lo que más puede alimentar a los sujetos que atraviesan distintas situaciones. Cuando hablaba del atravesamiento de las nuevas culturas desde la mirada psicosocial, automáticamente se me presentó un proyecto que estamos dando inicio en la institución educativa, que fue pensado y planteado por un equipo de profesionales integrantes del equipo de docentes de la institución, y que en realidad es muy coincidente con nuestra política y con nuestro ideario institucional. Por eso me pareció oportuno poder presentarlo en esta mesa y poder compartir con ustedes temáticas que realmente creo que a todos nos preocupan, que a todos nos lleva a pensar qué podemos hacer, qué podemos aportar, desde dónde podemos nosotros dejar herramientas para que no tengamos la necesidad de ir rincón por rincón a trabajar sobre dos realidades que están dolorosamente muy presentes en la sociedad, que son la violencia, principalmente apuntada o orientada o mirada en el espacio de la niñez y la adolescencia, y los trastornos que sufran los adolescentes, tanto de conducta, de consumos y de adicciones. Sabemos que las dos van de la mano, que es imposible mirar a una sin mirar a la otra de las temáticas, entonces por eso la idea es justamente poder trabajar en dos espacios a través de la escuela de padres, llegar a padres y a docentes, que son los adultos mayores responsables de los niños y adolescentes que en realidad son víctimas de lo que les toca vivir y que tienen que hacerse cargo de culpas de las cuales no tienen nada que ver, porque ellos son el emergente de una sociedad. Y cuando hablamos de chicos, adolescentes a la deriva, sabemos que hay adultos en crisis que los ponen a ellos en esta situación. Si bien es imposible hablar separadamente de la psicología social y cultura, podemos comenzar diciendo que cuando hablamos de cultura hacemos referencia al conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo determinado. El término cultura engloba además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores,
derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. A través de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que la trascienden. Ahora intentaremos reflexionar acerca de la relación de la psicología social y la cultura. Aunque esto no sea algo original en nuestro campo, ya que toda psicología social es cultura, pero sí es necesario que miremos particularmente esta relación entre psicología social y cultura, teniendo en cuenta que hoy es imprescindible para comprender la sociedad que vivimos. Los factores de esta sociedad que hoy vivimos son varios. Entre ellos podemos nombrar el resurgir de las identidades étnicas, los procesos de globalización económica, social, ideológica, las divergencias políticas a la hora de enfrentarse a los problemas globales, la incorporación de las nuevas tecnologías, etc. Hoy convivimos generaciones que mostramos interesantes diferencias, como lo son las que nacieron prácticamente con las nuevas tecnologías y crecieron con la masificación de Internet, o sea, que no tuvieron que incorporar, como muchos de nosotros, estas tecnologías a su vida. La vida de los primeros se desarrolla en escenarios tecnológicos, vida online, lo privado devenido de público, la vida social en los centros comerciales, etc. Lo que antes pasaba en el club, en el barrio, en el aula, ahora sucede en los shopping, las redes, los blogs, los fotologs, entre otros espacios virtuales. Esto demuestra a la sociedad en general que no vivimos solos y que no todos los grupos sociales, ni sociedad en general, perciben la definición y resolución de problemas de la misma manera. Las nuevas culturas juveniles nativas de lo tecnológico vienen produciendo discontinuidades o quiebres en el interior de nuestros propios grupos sociales, si se considera el grado de contacto de los distintos grupos etarios con las nuevas tecnologías. Por otra parte, la exposición habitual a las tecnologías viene promoviendo una mayor autonomía a menor edad, nuevas formas de privacidad, de interdependencia con los iguales o parecidos, a partir del enorme desarrollo de las redes, así como mayor distanciamiento de las generaciones precedentes. En este contexto de esta reconfiguración de las relaciones familiares, que los procesos de confrontación intergeneracional quedan trastocados, alterados en sus condiciones de posibilidad. Las identidades tradicionales transmitidas de generación en generación han quedado devaluadas debido al impacto de la cultura tecnológica, que es cada vez más hegemónica en las grandes ciudades del mundo. Quizás sea necesario que prestemos más atención a los aspectos culturales y transculturales de la psicología social si queremos que el mundo no nos siga siendo tan desconocido e incomprensible. Por esto se hace primordial desarrollar un trabajo firme en el que no solo se profundice en las teorías que nos ayuden a explicar y comprender las diferencias en valores, la expresión de emociones, normas, relaciones intergrupales, percepción del sí mismo, comunicación intercultural, etc., sino que debido a la propia naturaleza de la sociedad del siglo XXI, hemos de crear herramientas que sean de utilidad práctica a las personas que han de trabajar en culturas diferentes a las propias, o con individuos de distinta cultura a la de uno mismo. Lo que hoy denominamos problemáticas actuales constituyen un punto de preocupación convergente de planificadores en todas las profesiones del ámbito biopsicosocial. En una sociedad urbana como la nuestra, los jóvenes nos muestran una diversificación cada vez más acentuada, siendo sus presentaciones cada vez más radicalizadas según los grupos generacionales se van conformando. Hoy día tenemos niños que parecen púberes adultizados, adolescentes y jóvenes aniñados, conviviendo con adultos cada vez más juvenilizados, así como adultos jóvenes envejecidos por el desgaste laboral. Los padres de estos jóvenes a los que hacemos referencia suelen ser adultos entre 40 y 50 años
atravesados por las actuales lógicas de una sociedad consumista y de una cultura de la imagen que propende a la juvenilización. Muchos de ellos se presentan como figuras parentales fragilizadas, con dificultad en el ejercicio de la autoridad parental, con tendencia a delegar en otros, como educadores, psicólogos, etc., la tarea de sostén y de corte a la que convoca el hijo adolescente en crecimiento. Desde la perspectiva psicosocial a la que escribo, considero que el proceso de tramitación subjetiva en la adolescencia se desplegará en un doble plano, aquel que se construye a partir de nuevas marcas que ponen a andar la subjetividad adolescente en el contexto sociohistórico que éste habita, y aquel que transcurre intergeneracionalmente, en el cual el adolescente funciona como eslabón y portador de una historia familiar, sobre la cual configurará su personal y armará su proyecto de vida. En este último tiempo hemos observado que los procesos de confrontación generacional e intergeneracional se han ido alterando, han quedado desdibujados o se han trastocado, lo que produce consecuencias en la construcción subjetiva de esta generación de adolescentes. Estos jóvenes manifiestan nuevas modalidades de rebeldía y de desafío hacia las generaciones mayores, pero siempre buscando atención, planteando diferencias, testeando límites, ya que son las generaciones precedentes puntales necesarios para poder desplegar los procesos de elaboración de su estructura psíquica sobre lo que posteriormente quedará configurada en su subjetividad adulta. Ahora haremos una mirada a los niños y comenzaremos diciendo que la infancia es la etapa de la existencia de un ser humano que se inicia en el nacimiento y se extiende hasta la pubertad. Si recordamos nuestra infancia, podemos decir que se caracterizaba en que los niños temían al reto y la penitencia, no conocían el mundo virtual, se vestían como sus padres querían, no hablaban de marcas ni de modas, los niños jugaban más y con menos objetos, tenían un lenguaje pulcro y decente, su conducta era sumisa, responsable y respetuosa, estaban muy presentes los sentimientos religiosos. Jugábamos con figurita, con yo-yo, soga, rayuela, la muñeca, la pelota. Hoy los niños tienen otra conciencia de sí mismos, se asumen como individuos independientes y capaces de arreglárselas solos. Se comportan como grandes, son desafiantes, casi incontrolables, incapaces de respetar a nada y a nadie. Esto nos permite decir que existen distintos tipos de infancias. Infancia en crisis, infancia peligrosa, infancia abandonada, infancia cartonera o de la calle, infancia en peligro por las nuevas tecnologías. Los niños nacidos en Argentina en los últimos años están creciendo en escenarios de profunda mutación y se convierten así en testigos y víctimas de la desaparición de formas de vida, pautas de socialización y políticas de crianza. También debemos hacer mención a la crisis de autoridad en la familia, en las escuelas, en la sociedad en general, y fenómenos como el aumento de la violencia, el crecimiento del trabajo infantil y la expansión de la pedofilia en el país. Ante esta realidad social a la que hice referencia, es necesario pensar en propuestas que actúen como facilitadoras de los vínculos, y es así que el laboratorio de la Web 157 ha creado el equipo interdisciplinario de abordaje comunitario. Este equipo se crea a partir de la propuesta de profesionales de la psicología y la psicología social y siguiendo el ideario institucional que está basado en dos pilares fundacionales: educación de calidad y encuentro de culturas y sujetos en situación, y de los objetivos de creación del laboratorio de dicha institución que nos pone en permanente contacto con la realidad social y las principales problemáticas que la misma plantea, advirtiendo el impacto subjetivo que las nuevas modalidades de vinculación han venido generando. El equipo interdisciplinario de abordaje comunitario tiene como finalidad brindar un espacio destinado al trabajo con profesionales especializados en cada temática a abordar y está abierto a profesionales del medio, docentes y padres. Funciona a través del equipo interdisciplinario con dos ejes fundamentales de intervención para la prevención de situaciones de riesgo en las familias y escuelas y que afectan particularmente la franja etaria de la niñez y la adolescencia. Este trabajo se hace posible a través de la Escuela de Padres, que trabajará en dos espacios: con los padres, con educación para la salud psicosocial,
teniendo en cuenta que son los padres quienes acompañan cotidianamente a sus hijos y determinan en gran medida su cosmovisión y posicionamiento ante las situaciones de su vida cotidiana. Y con los docentes, ya que son los docentes los que deben enfrentar el desafío de dar respuestas a todas las situaciones, a pesar de hallarse profundamente sobreimplicados en las actitudes que adoptan frente a las mismas. Los objetivos de la Escuela Padre Padres es brindar un servicio comunitario de abordaje psicosocial que ayude a docentes, padres y tutores en la prevención y educación integral de sus alumnos e hijos, proporcionar a los docentes, padres o tutores diversas estrategias para apoyar, comprender, acompañar y dar respuesta a los cambios propios de los procesos de desarrollo por los cuales se previenen conductas negativas para el desarrollo del sujeto. Las temáticas a trabajar son prevención de las conductas adictivas, los trastornos de alimentación y de conducta y prevención de las situaciones de violencia. El equipo interdisciplinario está conformado por María Belén Cepeda, que es operadora en Psicología Social y responsable del laboratorio de la Web 157, Iván Sotelo, operador en Psicología Social, la licenciada Susana Gacias, licenciada en Psicología, doctora en Psicología, operadora en Psicología Social, docente y especialista en niñez y adolescencia, la licenciada Carla Tabela, licenciada en Psicología, especialista en trastorno de las conductas de niños, adolescentes y violencia, la licenciada Claudia Barbosa, licenciada en Trabajo Social, especialista en vulnerabilidad social, Jorge González, operador en Psicología Social, profesor en Filosofía, Gisela Romero, docente, y Mabel Roldán, operadora en Psicología Social y especialista en trastorno por déficit de atención. Quiero dejar aclarado algo. Cuando hablo de tutores, se hace referencia a que dentro de este proyecto están pensados los padres de los niños que están en este momento en hogares de internación que son menores en conflicto con la ley penal. Se va a firmar un convenio con el Poder Judicial para que una de las condiciones para el acompañamiento que los padres deben hacer a estos niños que están judicializados sea el asistir a la escuela de padres como parte de su acompañamiento obligatorio que la justicia requiere con respecto a las situaciones de los menores judicializados en conflicto con la ley penal. O sea que este proyecto no solo pretende trabajar con las escuelas para dejar herramientas a los docentes para que puedan enfrentar el día a día en el aula, transmitir la herramienta a los padres, sino que también poder colaborar con las familias que trabajan con la prevención, para la prevención de situaciones de violencia o de consumo o adicciones, sino también poder colaborar con aquellas familias que ya necesitan reconstruir el tejido de los vínculos y superar esta situación creada ante la conducta delictiva de sus hijos. Nada más. Gracias, Mabel, representante de Chaco. Pasa la palabra al doctor Alfredo Grande. Buenas tardes. Empiezo recordando una estrofa de José Martí. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra ni a la hierba que pisa nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno a quien la ataca. Dedico esta lectura implicada a mi compañera en el amor y en la lucha, Irene, a todos los colectivos de psicología social, especialmente al Centro Psicosocial Argentino, y al recuerdo de Darío Costecchi y Maximiliano Santillán. Asesinados un 26 de julio y que desde su militancia puedo afirmar que fueron como el Che. Gratitud militante. Solo saben los que luchan, solo luchan los que saben. Un aforismo implicado. Este texto fue escrito un 6 de junio, un día antes de mi cumpleaños número 65. A partir de mañana empiezo a transitar bastante menos que la mitad de mi vida. Sin embargo,
sin la menor duda razonable y por profunda prepotencia de deseo, la seguiré transitando. Pero tampoco negaré, ya que de todos modos sería afirmarlo, que bastante más de la mitad de mi vida ha quedado en ese espacio y en ese tiempo que llamamos recuerdo. El recuerdo no es otra cosa que la historización afectiva del sujeto. Me gustaría hacer la cronología y la topología de todas las luchas que he sostenido con la pluma, con la risa y la palabra. Espero que el